Dios es bueno, hermanos. Dios es fiel. Vamos a tomar un tiempo, hermanos, para orar por la ofrenda, los que ofrendaron y los que van a ofrendar y a traer su diezmo. Vamos a tomar un tiempo para agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque Él siempre ha sido nuestro proveedor y Él siempre es el que nunca nos ha dejado abandonados. Padre, en el nombre de Jesús ponemos estas ofrendas, Señor, estos diezmos, Señor, que te pertenecen. Te pedimos, Señor, que sean de bendición y que lo lleves tú a realizar, Señor, la obra que a ti ya te ha placido, Señor, realizar con este dinero, Señor, que mis hermanos ponen delante de ti en esta tarde. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque damos con un corazón alegre, agradecido. Te lo agradecemos, mi Dios, porque tú eres nuestro proveedor mañana, has sido ayer y serás siempre, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos, porque Él es nuestro proveedor, Él es el que no nos ha dejado, ¿verdad? Hasta aquí, al menos a nosotros, gracias a Dios, un día sin acostarnos, sin esos alimentos, ¿verdad? Siempre nos provee y Él es más que bondadoso con nosotros. ¿Todos tienen sus notas, hermanos, del sermón? ¿Alguien no la tiene para que pueda levantar su mano y los sugieres lo puedan localizar y que les puedan facilitar una? En un momento los hermanos se la facilitarán para que vayamos, ¿verdad?, tomando nota, tomando pasos, los que gusten escribir algo que les llame la atención, algo que Dios les hable. Para este folleto que les damos, y en la parte de atrás vienen los anuncios que Silverio dio. Y pues esperamos que sea de bendición esta tarde. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, hermanos. Es un placer venir a compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Nos gozamos de lo que Dios está haciendo con nosotros. Por los que no se han dado cuenta, ya es el tercer domingo del año. Tal parecía que empezamos muy despacio, tal parecía que en diciembre no nos daba abasto, ¿verdad?, con lo que estábamos haciendo, pero ya pasó diciembre, empieza el año y ya casi se termina enero. Y para mí va rápido enero, a pesar de que enero es el mes que más despacio se va del año. Creo que ahora sí me está sorprendiendo el mes y va muy rápido. Y hemos estado mirando la serie, hermanos, de permanecer en Cristo, como dice ahí el folleto, como es el tema que hemos tomado para predicar en esta serie. Ya el pastor Fraile nos había indicado cómo era de que ser bueno no era suficiente, de que teníamos que entregarle el timón a nuestro Dios, ¿verdad? De que nosotros empezamos el año, no empezamos nuestra vida creyendo que somos buenos y que eso es suficiente, ¿verdad?, para ser una persona o un hombre o mujer cristiana. Pero ya miramos en esa prédica que no, miramos la semana pasada cómo también es fundamental de que el fundamento para los que estamos establecidos en Cristo pues sea basado sobre su palabra, ¿verdad?, sobre la Biblia, que siempre tengamos, aunque sea un poco de tiempo, pero que siempre tomemos una porción para leer, para saber la voluntad de Dios, para ser con nosotros, que Él sea glorificado. Y hoy pues vamos a mirar, ¿verdad? ¿Sí me escuchan, hermanos? ¿O es el micrófono que tiene problemas? Si no, ahorita me prestas el micrófono. Creo que me lo prestas porque creo que está teniendo problemas. No se duerman, no se duerman. Ahora sí me oyen, no se corta. Gloria a Dios. Dice, el ritmo que perdura. Descubriendo el ritmo de una vida abundante a través de la oración. Una vida abundante, dice el tema, a través de la oración. Algo que muchas veces se nos olvida, ¿verdad? En este mundo que vivimos tenemos una vida cotidiana, un mundo que corre cada vez más rápido. Y prueba de eso, como les decía, ¿verdad?, ya la tercera semana del año parece que la vamos empezando y se va terminando. Es una vida acelerada, ¿verdad?, que estamos viviendo, pero es importante de que tomamos ese fundamento para llevarlo en una vida de oración, de que seamos hombres y mujeres sensibles a lo que Dios quiere que haga, que quiere hacer con nosotros, para que nosotros podamos llevar esa vida de oración que Dios quiere y que le place que nosotros tengamos como fundamento, que es la serie que estamos teniendo. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Juan 15, los que traigan Biblia pues la pueden buscar.
y los que no va a aparecer en la pantalla. Dice, permanezcan en mí, dice Jesucristo hablando, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Dice Jesucristo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Nuestro Señor Jesucristo hablando de permanecer en la vid. No sé si todos ustedes estén familiarizados con el árbol de la vid, ¿verdad? Con el árbol que produce uvas. Tal vez no estemos tan familiarizados en esta región. No creo que sea tan conveniente, ¿verdad?, tener un árbol de uvas. Pero tal vez hemos tenido otro árbol, ¿verdad?, que nos pudiéramos imaginar de qué es lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo habla en ese tiempo porque en el pueblo de Israel pues es natural, ¿verdad?, que abunden los árboles de uva. Decía el hermano que venía del lugar de montañas. Yo, en el lugar de donde yo vengo, es natural que haya muchos árboles de naranja, de limón. Y prácticamente cada uno de nosotros, dependiendo de dónde vengamos, pues me imagino que podemos asimilar de qué es lo que se está refiriendo Jesús. Hermanos de Centroamérica pueden decir, bueno, pues no hay tanta uva, pero me relaciono por el mango, por los plátanos o por lo que se coseche en cada uno de sus países o de sus pueblos o de sus ciudades. Y aquí Jesucristo es muy claro, ¿verdad? Nos llama a permanecer, y eso es lo que queremos fundamentar este tiempo de oración, a permanecer con Jesucristo, a permanecer con Dios, a permanecer en su búsqueda y a permanecer junto con Él, porque Él dice que Él es la vid y que nosotros solamente somos las ramas. Si nos separamos de nosotros de la vid, así como le decía, al menos yo, el único árbol que da frutos en mi casa, que no es árbol, es una mata de chiles. Si se le quiere una rama, hermanos, la rama sigue siendo una rama de chile. Y puede que tenga frutos cuando se quiebra, pero esa rama ya no producirá. Y ese fruto que tiene esa rama se secará. ¿Por qué? Porque ya no está conectada a la vid. Así Jesucristo dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Si ustedes permanecen en mí, darán mucho fruto y eso ocasionará que el Padre se glorifique. Porque el Padre se glorifica cuando ustedes dan mucho fruto. Y en eso, cuando ustedes dan mucho fruto, pues en verdad demuestran que son mis discípulos. ¿Habrá alguien aquí que quiere ser discípulo de Jesucristo? ¿Habrá alguien aquí que quiere decir, Jesucristo, yo quiero ser tu discípulo? Pues eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, ¿verdad? O también alguien que pueda glorificar a Dios por dar fruto, ¿verdad? Como dice su palabra. Jesús no nos está llamando a tener un contacto ocasional con Dios, de que solamente de que vengamos y que una rama que solamente esté haciendo contacto con otras ramas y que ya creamos que somos parte de la vid. No, Él nos está llamando a estar permanecido, a no soltarlo, a permanecer junto en esa vid verdadera, que es permanecer o quedarse o continuar pegado a Jesucristo. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo. Porque las ramas no funcionan bien de una manera independiente, hermanos. Cuando las ramas se separan de la vid, se empiezan a separar. Y es por algo que quiero que nosotros, como decía Silverio, ¿verdad?, que empecemos a imaginarnos qué es lo que quería decir nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se estaba Él exactamente enfocando cuando decía, separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada? Si Jesucristo es el centro de nuestras vidas, nosotros podemos dar fruto, nosotros podemos continuar en la vida cristiana. Nótese que esta palabra no es para la gente que está en el mundo, no es para la gente que no es cristiana, no es para la gente que no camina con el Señor, sino que aquí Jesucristo está diciendo a nosotros, a los que ya somos cristianos, a los que pertenecemos a Dios, a los que le hemos entregado la vida a Jesucristo. Luego Jesús dice algo que realmente a veces ofende nuestra autosuficiencia, ¿verdad? En el versículo 5 leíamos, dice, separados de mí,
no pueden ustedes hacer nada. Eso es para nosotros, para cada uno de ustedes, para mí. Si yo digo que pertenezco a la vid verdadera, que es Jesucristo, separados de Él, no podemos hacer nada. Nada que tenga que ver con las cosas de Dios, nada que tenga que ver con lo que es la voluntad del reino, con la que es la voluntad del Padre, con lo que produce que Dios se glorifique. Pero hay una promesa también, ¿verdad? Porque también después dice, en el versículo 7, dice Jesús, conecta el permanecer con pedir. Hay una cosa que nosotros como ramas de la vid podemos pedir. La cuestión de que todos le pedimos a Dios, ¿verdad? Aunque haya personas que no se congreguen, que no sean cristianas, todos creemos en Dios, todos le podemos pedir a Dios. Pero aquí dice que si nosotros permanecemos en Jesús, nosotros tenemos derecho a pedir. Una rama que está conectada a la vid tiene el derecho de pedir los nutrientes necesarios que esa rama necesita para producir más frutos. ¿Por qué? Porque está conectada. De la misma manera nosotros tenemos que pedir para seguir produciendo lo que a Dios le agrada, lo que va a producir que Dios se glorifique. Esto significa que la oración no es algo extra que los cristianos hacen. La oración es una de las maneras principales en las que nuestra conexión con Dios se mantiene fuerte. Es una manera de cómo con la oración nosotros estamos conectados a la vid verdadera. Esa es el principal objetivo. La semana pasada mirábamos que mediante la Biblia, la palabra de Dios, era una de las maneras que nosotros nos manteníamos conectados, manteníamos una relación creciendo para saber nosotros la voluntad de Dios, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Pero ahora mencionamos que la oración es eso que nos alimenta, es eso que nos acerca, es eso que nos tiene pegados, es lo que nos tiene junto a la vid verdadera, cual es Jesucristo. La oración constante y presente son dos tipos de oración en las cuales nos vamos a enfocar el día de hoy. Nos ayuda a resistir el ritmo acelerado del mundo y a permanecer en Cristo. Oración constante y presente. Acuérdense de estas dos palabras referente a la oración porque prácticamente es el fundamento del tema de hoy. ¿Cuáles son las dos palabras? Constante y oración presente. ¿Por qué? Porque como dice aquí, ¿verdad?, en este mundo acelerado que vivimos, el mundo no se desacelera, el mundo cada vez está más acelerado, el mundo cada vez está caminando más rápido. La semana pasada miramos noticias que estaban pasando a nuestro alrededor y tal parece que esas noticias quedaron en el olvido. ¿Y qué cree? Mañana, a partir del lunes o tal vez ahora, en un lugar del mundo está pasando algo que mañana va a ser noticia. Y después las noticias que sean la próxima semana, las dejamos atrás, las olvidamos y en 15 días estamos viendo otras noticias. Y tal parece que el mundo va de una manera acelerada que no nos da tiempo de asimilar lo que está pasando alrededor nuestro y nosotros nos envolvemos en lo que está pasando en el mundo y eso nos va haciendo que lo que está pasando alrededor de nosotros nos va haciendo que nosotros nos separemos de la vid verdadera. Dicen, el mundo te jala en todas las decisiones, exige nuestro tiempo, el mundo exige nuestra atención y constantemente te tiene a centrar tu vida en cosas que no te acercan a Dios. El mundo está acelerado, pero seamos sinceros, hermano, todas las noticias que estamos mirando en las diferentes televisoras, en el radio o algo, alguien ha oído una noticia de última hora, se les exige a los cristianos que se mantengan unidos a la vid verdadera, porque es necesario que reconozcamos que Dios es soberano y que Dios está buscando a los cristianos. No son noticias que nos están acercando a Dios, son noticias que nos están separando, que nos están quitando nuestra atención, cuando nosotros el enfoque principal tiene que ser las cosas de Dios. Cuando mirábamos la semana pasada de la palabra, cosas que están sucediendo están en la Biblia, pero no las conocemos o no las sabemos porque no hemos leído la palabra. Cosas que están pasando alrededor nos roban la atención, nos están separando de la vid verdadera. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida de oración. Que ese es el principal fundamento en el cual nosotros necesitamos que poner nuestro principal enfoque para tener una vida como hombres
y como mujeres para orar. Dice en Mateo 11:28, en la versión del mensaje: ¿estás cansado, desgastado, agotado por la religión? Ven a mí, escápate conmigo y recuperarás tu vida. Te mostraré cómo tomar un verdadero descanso. Camina conmigo, trabaja conmigo, observa cómo lo hago. Aprende los ritmos no forzados de la gracia. Te pondré nada, no te pondré nada pesado o que te quede mal. Hazme compañía y aprenderás a vivir libre y ligeramente. Esto es nuestro Señor Jesucristo diciéndonos los ritmos no forzados de la gracia. Hay un ritmo que nosotros tenemos que tal pareciera que estuviera forzado, pero Jesucristo dice: yo te voy a enseñar un ritmo no forzado. Acércate a mí, deja de correr, acércate a mí y camina conmigo y aprende de cómo yo lo hago. Es nuestro Señor Jesucristo de cómo aprendemos cómo vivía Él cuando nosotros nos familiarizamos con la palabra. En esa misma versión, en ese mismo capítulo de Mateo 11 que acabo de leer, de la versión del mensaje del 11, del 28 al 30, en una versión más familiarizada tal vez para nosotros, dice la palabra así, dice: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Tal vez nosotros estamos un poco más familiarizados, ¿verdad?, con este versículo donde nuestro Señor Jesucristo dice: vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, cargados, fatigados, y descansen en mí, aprendan de mí, tomen mi yugo. Creo que a la mejor la mayoría de nosotros estamos familiarizados a qué se refiere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tomemos ese yugo, que nos pongamos a la par de Él y que vayamos aprendiendo de cómo se hacen las cosas. ¿Para qué? Para que esa carga se vuelva ligera para nosotros y la podamos soportar sobre Jesucristo, que tiene mucha más experiencia que nosotros y Él sabe cómo llevar a cabo esas circunstancias, esas dificultades que nosotros estamos pasando, y que nosotros se las podamos dar a Él. Qué bueno es cargar con algo, ¿verdad? Y que venga alguien y que te ayude. Vienes cargando una red de mandado. Yo me acuerdo cuando estábamos chiquitos, veníamos cargando unas redes esas de plástico tejidas, y venía pesada y te ponías una de cada lado. Y estaba pesada porque pues íbamos hasta la ciudad a traer todo lo que ocupábamos casi para toda la semana. Pero se sentía ligero y se sentía liviana cuando ya uno de tus hermanos agarraba una oreja de un lado y otra oreja de otro lado, y veníamos más caminando, y la carga se sentía más ligera. Eso es prácticamente lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo: vengan a mí y aprendan de mí. Y yo traigo una carga que no es pesada. Pero nosotros mismos a veces nos estamos echando cargas a nosotros mismos, y nosotros, en vez de ir soltando las cosas o la carga, nos estamos echando solamente más cargas y más cargas. Por eso es que estamos batallando más en una vida de oración. Y eso hace que nosotros nos estemos enfocando más en la carga que en la oración. Que nos estemos quejando más en vez de enfocarnos en la oración, en lo que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo quiere. Y realmente el problema no es que la gente odie a Dios o que no quiera acercarse a Dios, sino que es el ritmo de vida que nos está llevando a distraernos en eso y nosotros no poner su mirada en lo que verdaderamente importa. No es que odiemos a Dios, todos creemos en Dios, todos queremos estar cerca de Dios. Decía Silverio: no hemos visto a Dios, pero todos quisiéramos ver a Dios. A todos le dices: ¿crees en Dios? Sí. Pero hasta los demonios, dice la palabra de Dios, que los demonios creen en Dios, pero cuando oyen su nombre tiemblan. Y nosotros, cuando oímos el nombre de Dios, tal parece que lo tenemos solamente como un amuleto, que nos dice: oh, sí, Dios es el que me ayuda, pero no tenemos la suficiente disposición para entregarle nosotros lo que nos está abrumando, lo que nos está llevando a verdaderamente desenfocarnos, que Él quiere que nosotros hagamos. Y la respuesta no es, hermanos, también que pongamos más esfuerzo nosotros en lo que estamos realizando, sino que aprendamos a permanecer sinceramente en esa oración que Él quiere que realicemos. Uno de los hombres
que, que he mirado su biografía y que he leído y que esta semana estuve repasando, ¿verdad?, parte de la biografía de Martín Lutero. Me llama la atención de algo que dijo él, que está aquí en el mensaje y va a aparecer para leerlo. Dice, así como es imposible vivir sin respirar, de igual manera es imposible ser cristiano sin una vida de oración. Y cuando yo leí este mensaje, nosotros lo leemos y decimos, bueno, esto suena como dramático, ¿no? Como que, a ver, respire, hermanos. Respire. Mire, fíjese. Ya había hecho algo que a lo mejor no habíamos hecho en el día, ¿verdad? Si estamos respirando, ¿qué quiere decir? Si estamos respirando, estamos vivos. Ahora, eso sí no se los voy a decir. Pero ¿quién de ustedes oró hoy? ¿Por qué? Porque Martín Lutero lo dijo, así como es imposible vivir sin respirar, de igual manera es imposible ser cristiano. Es imposible ser cristiano sin una vida de oración. Aquí está la clave. Y cuando miramos, si yo lo hubiera dicho, usted hubiera dicho, bueno, pues el hermano, pues oró un ratito, yo lo miro orar. Pero cuando miramos quién lo dijo, fue Martín Lutero. Que Martín Lutero cuando antes de la Reforma o en el tiempo de la Reforma va a Roma y él estaba impuesto a ser un joven de oración, era un joven apasionado por Dios. Él llega a Roma y empieza a orar y él estaba acostumbrado a orar 2-3 horas por día en diferentes tiempos. Y me llama la atención cómo la biografía o la historia habla de él, de que una vez estaba orando y que viene un monje y le dice, hey, ya párale. Y apenas llevaba como 15 minutos orando. Y él se sorprende como diciendo, pues ¿por qué me están diciendo que deje de orar? Si se supone que esa es la vida del cristiano, la oración. ¿Cómo va a ser posible que nosotros estemos orando aquí, adorando a Dios, si esa es la vida de nosotros? ¿Quién nos lo puede impedir? Y es lo que le sorprende a él, ¿verdad? Y por eso me llama la atención cuando mirábamos este pensamiento de él, esto que él escribió. Él era un hombre de oración. Dice que se confesaba 3 veces al día. Y que cada vez que se confesaba en Roma, el sacerdote o el fraile que estaba a su mando lo mandaba a 3 horas de penitencia. Si se confesaba 3 horas al día y cada vez lo mandaban a que por 3 horas estuviera en penitencia, imagínense, o ya nos imaginamos cuántas horas se mantenía él en oración. Por eso él decía, pues ¿cómo puede ser esta vida cristiana? ¿Quién se puede salvar? ¿Quién puede ser salvo? Decía él. Si cada que me está pasando algo me ponen otra traba y se le hacía muy difícil a él. ¿Qué es lo que le pasó a él? Que empezó a descubrir la Biblia. Él empezó a leer la Biblia como nos enseñó el pastor la semana pasada. Y cuando él empieza a leer la Biblia, ¿qué él empieza a saber? Que es el amor de Dios, que es su gracia, que es su misericordia la que nos mantiene fuerte, la que nos limpia, la que nos purifica, que no se necesitaba que hacer tanto ritual. Por eso es que él dice, ahora comprendo que un cristiano sin estar orando no puede estar vivo. Ese es un autoexamen para nosotros, es un diagnóstico que prácticamente Lutero lo está haciendo. Si no estás orando, prácticamente es como si no estamos respirando espiritualmente. Pero creo que espiritualmente todos estamos bien, ¿verdad? Todos estamos bien, todos se miran bien físicamente. A todos los miro, ahorita como cuando hicimos ese autoexamen, ¿verdad? De respirar, a todos los miré que respiraron bien, no hubo ningún problema. Y creo que también en el sentido de la oración espiritualmente, todos nos encontramos bien. Dice Pablo en Colosenses, en Colosenses 4:2, dedíquense a la oración con una mente alerta y con un corazón agradecido. Que eso sea lo que nosotros hagamos. Dedíquense o dediquémonos, que es algo hecho al azar. Dedíquense. Es prácticamente como es una orden que nos está diciendo Pablo. Hey, no se lo estoy poniendo como opción. No les estoy diciendo si quieren hacerlo o si no quieren hacerlo, sino que dice Pablo, dedíquense a la oración con una mente alerta
y un corazón agradecido. Dedíquense. Es una orden, como el papá le da una orden a su hijo, como el jefe nos da una orden en nuestro trabajo, no es una opción. De esta manera, Pablo nos está diciendo, dediquémonos a eso. Y nos lo está diciendo un hombre que se dedicó a la oración, un hombre que Dios lo usó grandemente y que todavía seguimos leyendo sus escritos y nos seguimos asombrando de lo que Dios hizo por medio de él. No es algo cuando yo tenga ganas, que es algo que tal vez Pablo nos está diciendo, no dijo, dedíquense cuando tengan ganas. Dedíquense cuando están en aprietos. Dedíquense a la oración cuando estén enfermos. O cuando ya fueron al doctor y les dio un diagnóstico y las cosas no salen bien, ahora sí vengan y oren. Cuando miren que su hijo rebelde no agarra la rienda que necesita que agarrar, ahora sí dedíquense a orar. No, aquí dice que no, todo el tiempo un hombre cristiano, una mujer cristiana debemos ser hombres y mujeres de oración. Dice el Salmos 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Seré enaltecido entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. Y eso es algo que está pasando en este momento. En el Salmo 46 se escribió hace mucho por los hijos de Core, ¿verdad? Los salmistas, los levitas que escribieron este versículo que ya después, y en el tiempo de nosotros se conoce también por el Salmo de Martín Lutero, ¿verdad? Hasta Martín Lutero hizo un canto sobre este Salmo 46. Pero claro, nosotros sabemos que el autor fueron los hijos de Core. Pero dice aquí, quédense quietos, de que nosotros en este movimiento, en este mundo que nos está cada vez llevando más rápido y nos está llevando a alejarnos de Dios, dice aquí Dios hablando por medio del salmista, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Nosotros en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestra enfermedad, en medio de todo lo que estemos pasando, yo no sé, todos aquí, todos tenemos algo que estamos pasando algo diferente. Todos tenemos una necesidad familiar, una necesidad de salud, una necesidad de provisión, todos. Pero dice el salmista, esténse quietos y reconozcan que yo soy Jehová. De la misma manera nosotros, de la misma manera Lutero, el hombre que les había platicado un poquito de lo que le había pasado, quédense quietos, también es una orden. Es una orden que nosotros como cristianos necesitamos que aprender y saber descansar en Dios. La quietud es una resistencia al mundo y la obediencia a Dios. Donde el mundo nos está llevando a caminar cada vez más rápido. Filipenses 4:6, el apóstol Pablo hablando también, dice, por nada estén afanosos, antes bien en toda mediten mediante oración y súplicas con acción de gracias. Sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. La oración, hermanos, es donde la ansiedad es reemplazada por la paz. Todos hemos estado ansiosos tal vez en una etapa de nuestras vidas. Y todos ya después queremos tomar un medicamento para calmarnos, queremos dormirnos, queremos hacer otras cosas, pero aquí dice la palabra que nosotros tenemos que descansar en la palabra de Dios, ¿para qué? O en la presencia de Dios para que traiga esa paz que necesitamos. Pero nosotros a veces nos refugiamos en otras cosas. Y el ritmo del mundo, como mencionábamos hace rato, es lo que quiere tener nuestro enfoque, de nuestro corazón y de nuestra mente. Porque aparte de todos los problemas que nosotros tenemos, aparte de todas las noticias que escuchamos, todo eso nos está separando realmente de la verdadera paz que nuestro Señor Jesucristo quiere ofrecernos a nosotros como hombres y mujeres, como hijos de Él, como Él que es nuestro dueño. Él nos está aconsejando, hey, tranquilos, no vayan siguiendo al mundo a su ritmo, sigan el ritmo mío, como decía en la escritura anterior, ¿verdad? De que Él quiere caminar con nosotros, de que tomemos su yugo y que caminemos con Él. Constante, una oración constante y presente. ¿Y qué es lo que me estoy refiriendo con una oración constante y una oración presente, hermanos? Dice, la oración constante no es una oración que se hace de vez en cuando.
o solo en momentos de crisis, es un ritmo diario que mantiene fuerte nuestra conexión con Dios. Es una oración constante, constante, que desde el día de hoy hasta que el día que Dios nos llame a su presencia, o hasta el día que nos llame a los años de oro, o como decía el hermano, ¿verdad? A estar en ese grupo ya de las personas de 55 para arriba, o los que ya van a estar ahí, pues bueno, ahí, al rato los alcanzamos. Desde ese momento, hermano, nosotros tenemos que tener esa oración constante. Y David lo sabía. Una de las cosas que me llama la atención a mí, cómo David, cuando se enfrenta a Goliat, Goliat reta al pueblo de Israel. Y le dice que todo el pueblo de Israel estaba temeroso por las amenazas de ese gigante Goliat. Los que han estudiado los tamaños de Goliat o cómo sería el tamaño de Goliat, pues son 9 pies o 9 codos. No me imagino, yo creo como del suelo hasta por aquí. Y David, un jovencito de 17 años. Pero había un hombre que se llama David que vivía en una oración constante. Y cuando ese Goliat viene y reta al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, dice que se levante uno de ustedes y venga y me venza. Si uno de ustedes viene y me vence, nosotros los filisteos les serviremos a ustedes. Pero si uno de ustedes se levanta y yo lo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Y viene David y le dice a Saúl, hey, Saúl, decía que el más alto en Israel le llegaba a los hombros a Saúl. Quiere decir que Saúl también era un hombre alto, pero era un hombre que estaba acobardado y escondido, temeroso de lo que el gigante había dicho. Pero viene David y dice, Saúl, yo voy. 17 años, 18, no sé. Ese no es el tema. Dice, Saúl, mándame a mí, yo voy. Porque ese David se la pasaba en una oración constante con el Dios al cual ese gigante había desafiado. Y le dice Saúl, no, tú estás muy pequeño, tú estás muy joven, eres el más niño, eres el más chico de tu familia. No puedes ir, y este es un experto. Desde su juventud, él ha sido un hombre que se la ha pasado en batalla. No podrás tú. Pero David le dice, dame chance, dame la oportunidad. Porque yo me la he pasado, no dice la escritura, pero yo me imagino que David dijo, el mismo Dios que me ayudó a sacarle las ovejas de mi padre a los leones, a los osos, es el mismo Dios que me va a ayudar a derrotar a este gigante. Porque este gigante no nos ha retado a nosotros, ha retado al Dios Todopoderoso. Por eso de la misma manera nosotros tenemos que aprender a tener esa oración constante, para que cuando venga la prueba y oremos y que yo tenga una gripe y que yo diga, Señor, ando engripado y siento el cuerpo adolorido, una gripe, pero necesito ir a trabajar, sáname. Y Dios me sana. O usted viene y ora por un hermano que le pide que ore por él para que sea una oración y usted mira que Dios lo sanó. Cuando nosotros vivimos en ese tipo de oración constante, llega un momento, hermanos, que nosotros nos vamos a querer comer el mundo. Pero habemos hombres y mujeres que estamos pegadas a la vid, que es Jesucristo, que muchas veces nosotros mismos dudamos de dar ese fruto que nosotros tendríamos que dar como hombres y mujeres que estamos pegados a la vid. Porque Jesús lo dijo, no lo estoy diciendo yo, Jesús dijo, todos los que permanezcan en mí darán fruto. Pidan, lo leímos hace rato, pidan, y lo que ustedes pidan, se les dará. Porque si cuando se les dan las cosas y ustedes exaltan a mi Dios, eso están diciendo que están exaltando a mi Dios. Cuando ustedes dan fruto, cuando nosotros empezamos a dar fruto, yo les mencionaba hace rato de la mata de chiles. La mata de chiles, si yo no le corto chiles, esos chiles verdes se hacen rojos y se secan. Y la mata produjo 100 chiles y hasta ahí llegó. Pero el secreto está que cuando yo le empiezo a cortar chiles, y chiles, y chiles, y chiles, y chiles, esa rama sigue produciendo más chiles.
Y pareciera que al cortarle yo frutos, ella sigue produciendo más. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo dice, pídanme, den fruto. Y tal parece que nosotros somos las ramas que estamos separadas de la vid. Cuando nosotros como hombres y mujeres que somos cristianos, que le pertenecemos a Jesucristo, tendríamos que ser los que damos fruto al 1,000, al 100, podamos suplir las necesidades de un mundo deseoso que no conoce de Dios, que no sabe cómo sostenerse, que no sabe a quién acudir, que no sabe si hablarle a Walter Mercado o qué hacer para que lo ayuden. ¿Por qué? Porque hay un pueblo cristiano que no hemos sabido levantar la voz, de decir, aquí hay un hombre que Dios ha escuchado, un hombre que se mantiene en una oración constante como David, que digamos, ese problema que tú tienes, yo ya lo miré en otro hermano, y yo miré cómo Dios lo libró, de la misma manera te puede librar a ti, y vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios, que nuestro Dios sea glorificado en este tiempo. Hermano, eso sería algo que nos tendría que emocionar. Eso sería algo que Saúl, cuando oyó a David diciendo eso, se tenía que emocionar, y dijo, no, tú no vas a poder. A veces nosotros nos acercamos a orar con alguien, y desde que nos pasamos a orar, dice, no creo que este hermano lo escuche Dios. Ya estamos dudando. No, yo quiero que el pastor ore por mí. Hermanos, el poder está en el que se encuentra conectado a la vid, al que cree en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que para Él no hay nada imposible. Por eso es que dáselo fuerte, porque es para Él, es para ti, Señor Jesús. Es para Él. Eso es lo que Él quiere, que nos mantengamos firmes y fuertes. Y también nos pide que nos mantengamos en una oración, una oración presente. Una oración que cuando nosotros estemos orando, estemos ahí. Porque hay veces que estamos orando y tal parece que estamos pidiéndole a Dios, pero ya le estamos pidiendo como que nos vamos. Nos empezamos a orar y tal parece como que nosotros queremos que Dios venga atrás de nosotros escuchando las peticiones y las necesidades que tenemos y no estamos ni presentes. Tenemos que tomar un tiempo, dice, la oración presente no es una oración de acción ni una oración mecánica. Es orar con nuestra atención enfocada en Dios. Ya aprendimos que tenemos que tener una oración constante, pero también una oración enfocada a Dios. Una oración enfocada en el que nos puede ayudar, en el que nos puede librar, en el que puede hacer las cosas que nosotros no podemos hacer. Porque si no estamos presentes en esa oración, hermano, que nosotros estamos haciendo, pues realmente es una oración mecánica. Es algo como que está nomás sonando, como algo que está haciendo ruido. Una oración presente es basado como, no sé si les ha pasado a ustedes que empiezan a platicar con alguien y después de un tiempo ustedes miran a la persona y la persona va a estar, ajá. Oh, okay. Oh, wow, sí. Oh, wow, qué bueno. Pero usted se da cuenta diciendo, de todo lo que yo le estoy diciendo, no me puso atención. Esa persona ya nomás está esperando que usted acabe para esa persona seguir haciendo lo que realmente quería hacer. ¿Por qué? Porque esa conversación no fue algo presente. Eso es a lo que se refiere el tema de que cuando nosotros tengamos ese tiempo de oración, seamos intencionales. A mí me ha pasado. Yo he estado platicando con mi esposa y mi esposa platicando. Y luego dice mi esposa, ¿cómo ves? ¿Qué? Lo que te dije. Oh, sí. ¿Sí qué? Dice, no tenía que ver nada con lo que yo le respondí. ¿Por qué? Porque muchas veces no estamos poniendo atención. No tenemos una oración presente. De que si yo estoy mirando algo en el celular, de que si estoy mirando un deporte, o como los que están ahorita, tal vez, ¿verdad? Ahorita sabemos que están jugando los Texans. Y a lo mejor todos los que estamos aquí, a lo mejor más, todos me están poniendo atención, los otros están mirando qué es lo que está pasando con los Texans y el fútbol americano, ¿verdad? Pero esa no es la idea, hermanos. La idea es que nosotros nos enfoquemos en una oración presente.
Cuando nosotros miramos el tiempo de oración, hermanos, como un ritual, como una rutina, como un horario, no creo que sea algo conveniente para nosotros. Los que pasaron por la etapa del noviazgo, me imagino que tomaban el tiempo para ir a ver a su novia o a su novio, se arreglaban, nos disponíamos, quedábamos en una hora y ya queríamos que fuera esa hora. Y tal pareciera que en la oración nosotros ni nos interesa tener un tiempo con Dios, ni nos interesa tomar un tiempo a solas con Él, ni nos importa tener decir, ¿sabes qué? En la noche voy a tener una cita intencional, una cita presente con Dios. Pero cuando nosotros tomamos ese acto de verdaderamente tomar la importancia de lo que tenga la oración, una oración presente, no importa si son 2 minutos o son 2 horas, ese tiempo vale la pena. Porque tampoco te estoy diciendo que una oración presente tiene que ser de 2 horas. Yo lo he hecho y a veces ya me estoy quedando dormido. Entonces digo, pues ya se perdió, ¿verdad? Ya no está esa conexión, pues ya estoy cansado. Y a veces he orado 2 minutos y me siento como si hubiera orado 2 horas. ¿Por qué? Porque la oración fue presente. Tomé un tiempo específico para pasar con Dios. Pasé un tiempo específico para estar conectado a Jesucristo, la vid verdadera. La conexión que necesitaba que tener con Dios, la tuve. La oración de actuación, orar para ser visto, es una de las cosas que es un peligro para nosotros. O la oración de frases vacías. No se trata de que yo ahorita ore y que ore para que ustedes me miren y dicen, wow, mira, este hombre sí ora. No, hermanos. No se trata de querer aparentar o de decir, voy a decir, oh altísimo y soberano Dios, tú que estás en las alturas, Señor, y eres un Dios santo. No, se trata de hacer oraciones que nos entendamos. Nuestro Señor Jesucristo lo menciona en Mateo 6, del 15 a 13, dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. Jesucristo nos está diciendo a nosotros, cuando ustedes oren, cuando yo ore, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya no ha obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Jesucristo no nos está diciendo que tengamos que repetir el Padre Nuestro, aunque es una bonita oración para que nosotros podamos repetir y podamos aprender de cómo tomar la iniciativa para orar. Pero aquí dice que nosotros tengamos esa conversación con el Padre. ¿Qué es orar? Porque tal vez muchos de ustedes o muchos de nosotros, inclusive los discípulos, cuando estaban caminando con Jesús, le dijeron a Jesús, Jesús, danos una casa nueva a todos, consíguenos un caballo ligero. No, ¿verdad? Una de las cosas que los discípulos le dijeron, Jesús, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos.
Tal vez nosotros como cristianos nunca lo hemos dicho a Dios: Dios, no sé orar, enséñame a orar. Me estás pidiendo que ore, pero ¿cómo lo hago? Y Jesucristo lo dice: Padre nuestro, que estás en los cielos. Tú que tienes el poder, Señor, tú que hiciste todas las cosas, te necesito. Hágase tu voluntad, Señor, en mi casa. Hágase tu voluntad, Señor, en mi vida. Señor, perdona mis pecados. No me dejes caer en tentación. Y perdona mis pecados, así como yo tengo que aprender a perdonar a los que me ofenden. Esa es la película que Jesucristo quiere que nosotros oramos. Esa es la información que Jesucristo dejó para que nosotros lo usemos como referencia. Esa es la oración que Jesucristo nos deja como ejemplo para que nosotros oremos. Y la oración, como cualquier conversación, porque orar es conversar con Dios, es de dos vías, hermanos. Nosotros hemos estado acostumbrados solamente a estar pidiendo, pero a veces no hacemos tiempo para dejar que Dios nos hable. Y muchas veces Dios nos quiere hablar, pero como nosotros estamos como este mundo, ¿verdad?, acelerado, y Dios, ayúdame porque voy para el trabajo y voy tarde, y ahí cuida a mis hijos, y ahí te encargo a mi esposa, y ayúdanos, Señor. Y no. Y a veces Dios pareciera que va atrás de nosotros, escuchando nuestra oración. Y Señor, yo tengo muchas cosas. Hay personas que me ha tocado ver así, que están trabajando, y el otro está, fíjate cómo le hago, y vamos, porque andamos a las carreras. Tal pareciera que Dios anda de ayudante de nosotros, mirándonos cómo estamos haciendo las cosas, y no le damos el tiempo a Él de que nos hable. De que en una oración egoísta nosotros estamos pide, y no le damos el tiempo a Dios que nos hable. Muchas veces no solamente Dios nos llama a orar para darnos cosas o para que le pidamos. Muchas veces nosotros hemos aprendido en el tiempo de oración a dejar cosas. El tiempo de oración también se hace para nosotros entregarle a Dios las cosas que a nosotros nos preocupan. ¿Por qué? ¿Por qué no la pasamos preocupados? Yo no sé si ustedes tengan una preocupación ahorita y cuánto tiempo tengan con la preocupación. ¿Por qué no hemos aprendido a dársela a Dios? La vida de mis hijos le pertenece a Dios. Oro por mis hijos, oro por mi esposa, oro por la iglesia, oro por nuestros hermanos. Pero ustedes le pertenecen a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a entregar esas cargas. Las preocupaciones de cotidianas del día a día, nosotros necesitamos aprender a llevar a Dios en tiempo de oración y que nosotros podamos salir más ligeros. Y que no es que no nos importe después de la oración, pero hemos sabido dejarle esas cargas a Dios. Y también tenemos que hacer tiempo para que Dios nos hable. Dios nos habla. De una u otra manera, Dios nos habla. Que muchas veces nosotros no hemos aprendido a escucharlo, eso es algo diferente. Pero Dios a veces habla de una forma quedita, Dios a veces habla por medio de otra persona, Dios a veces nos habla por medio de algo que nos hace sentir. Pero Dios quiere hablarnos, Él quiere tener una relación con nosotros, hermano. Por eso es importante que nos enfoquemos en ese tiempo de oración. Si mis hermanos de la alabanza pueden empezar a pasar para empezar a ministrar ahorita en un tiempo de adoración, de alabanza. Pero es importante, hermanos, que nosotros aprendamos. Dice, fundamento de fe, Dios es real y santo y me ha invitado a tener una relación cercana con Él. Por eso voy a bajar el ritmo y encontrarme con Él en oración, en lugar de vivir al paso acelerado del mundo. ¿Lo podemos leer todos? ¿O lo pueden leer ustedes? Vamos a leerlo. Dios es real y santo. Y me ha... Amén. Dios nos está llamando. Cuando Dios nos está pidiendo, hermano, algo, que pasemos en un tiempo de oración con Él, créanme, Dios no necesita de nuestras oraciones. Si Dios nos está diciendo, permanezcan en mí,
Si Pablo dice, busquen en oración a Dios, hagan esto que a Dios le agrada, no es por el beneficio de Dios. Tal pareciera que estamos escuchando esto, tal pareciera que Dios es el que necesita de nosotros. Él sabe lo que tú y yo necesitamos. Y Él está diciendo, hagan esto porque les conviene. Hagan esto porque les va a evitar tropiezos. Oren. Antes de salir de su casa, oren. Si quieres repetir el Padre Nuestro porque no sabes cómo orar, ora el Padre Nuestro. Y el Espíritu Santo, en cuanto tú lo vayas poniendo en práctica, Él te va a ir poniendo las prácticas y las palabras de cómo orar. Pero como hombres, mujeres, cristianos que somos nosotros, después de un tiempo de haber permanecido junto a la vid, es necesario que sea nuestra naturaleza, hermanos. Que para nosotros sea ese ritmo cotidiano de vida. Orar, orar, orar y orar. Y leer su palabra para saber la dirección que Él ya nos dejó. Y volver a orar. Y no importa la situación que estemos pasando, oremos. Entreguémosla a Dios. Aprendamos a hacer prioridad la oración. Mi esposa me compartió un chiste. Decía, cuando a Moisés se le dieron las tablas de los 10 mandamientos, que se pasó con Dios, ¿verdad? En el monte Sinaí 40 días y 40 noches orando. Dice que cuando venía, el rostro le alumbraba. Donde los hermanos de la congregación de Israel le tenían que poner un velo porque su rostro eran como esas luces. Wow, esa luz, ¿de quién es esa cara? Entonces le tuvieron que cubrir el rostro. Dice, pero es impresionante ahora ver cómo en vez de que nosotros nos alumbre la cara de tanta oración o de tanta presencia que tuvimos con Dios, nos alumbra la cara, pero es el reflejo del celular. Inclusive en la iglesia. Inclusive cuando nosotros decimos que queremos leer la Biblia. Doy gracias a Dios, ¿verdad?, que está la Biblia aquí, pero no la cambio por esta. Porque cuando tengo intenciones y tengo necesidad de leer la palabra de Dios, prefiero leer esta, donde no me va a ver distraer nada, donde en verdad quiero ser sincero con Dios. Y no importa si es un capítulo o son 20 capítulos o si es un libro el que quiero leer, pero lo hago de una manera sincera, de una manera que yo le digo, Señor, ayúdame a ser mejor hombre, a ser un mejor cristiano. Ponme un corazón sincero, Señor. Quita toda hipocresía de mí y ayúdame. Tal vez si ese eres tú, en esta tarde yo te invito a que te pongas de pie y que oremos. Y que sinceramente, hermanos, le digamos a Dios, Señor, hemos empezado el año y yo realmente, o nosotros realmente no hemos estado orando como tu palabra dice. La semana pasada se nos enseñó de cómo permanecer en medio de la palabra y ya va otra semana y no lo estamos haciendo. La primera semana del año se nos enseñó de que no es suficiente ser bueno, sino que tendríamos que aprender a entregarle el timón a Dios, y lo he fallado. No te estoy diciendo que yo no lo fallo, todos aquí fallamos. Pero yo te invito a que ahí donde tú estés, inclines tu rostro y de una manera sincera le digamos a Dios, Señor, ayúdanos a orar de una manera presente y una oración constante, Señor. Que seamos hombres y mujeres, Señor, que te podamos buscar de una manera sincera. Nuestra carne es débil, Señor, te necesitamos.
Nuestro cuerpo no quiere orar, Señor, pero nuestra alma y nuestro espíritu te anhela. Ayúdanos a ser sensibles, Señor, y a buscarte de una manera sincera. Que no importa, Señor, las preocupaciones, que no importe lo que está pasando a nuestro alrededor, que no importa si un hermano o una hermana nos ha fallado, Señor, o un ser querido o un familiar, Señor, ayúdanos a nosotros a no fallarte a ti. Ayúdanos a perseverar en oración. Ayúdanos a ser intencionales, Señor. Que cuando te busquemos lo hagamos de una manera intencional. Que tú quedes agradecido, Señor, y que tú quedes satisfecho con lo que nosotros hagamos. Nunca va a ser suficiente, Señor, el buscarte. Tú eres un Dios todopoderoso, Señor, que no necesita nada de nosotros, pero nosotros te necesitamos. Ayúdanos, Padre, a ser mejores cada día. Y ayúdanos, mi Dios, a buscarte de una manera sincera. Amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Yo también te quiero invitar y quiero invitar al grupo de oración, al equipo de oración, que pasen al frente. Y si hay una necesidad que tú tengas hoy en esta tarde, podamos venir y podamos presentarla delante de Dios. Que si la necesidad mía es acercarme más a Cristo, que yo pueda venir. No tienes que pasar con uno de nuestros hermanos, puedes pasar al altar y rendirte delante del Dios vivo, del Dios que nos va a ayudar, del Dios que nos sostiene. Hace rato hicimos el ejercicio de respirar, del Dios que nos permite respirar, del Dios que nos permitió estar aquí el día de hoy, y que por su gracia y su misericordia vamos a seguir mañana. Presentemos este tiempo de alabanza y de adoración para nuestro Dios. Póngase de pie, hermano, y vamos a adorar a Dios. Vamos a alabarlo. Vamos a exaltarlo como Él se me lo merece, como Él es digno. Y si en verdad tú tienes una necesidad de oración, pasa creyendo, pasa sabiendo que hay un Dios que nos va a escuchar y que Él obrará. Que Dios los bendiga, hermanos, y que esta palabra sea de beneficio para sus almas y sus espíritus. Amén. Adoremos.